El mensaje de hoy, amados hermanos, lleva por título la adoración a Dios en la iglesia. Vamos a orar antes de dar inicio a este mensaje. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, damos a usted toda la honra y la gloria, el honor por siempre. Gracias porque un día vino a nuestro corazón, nació en nuestro corazón, nos ha transformado para su honra y para su gloria. Gracias, Señor, porque somos hijos de un Dios que nos da una herencia gloriosa y nos hace coherederos con usted. Gracias, Señor, por tantas bendiciones derramadas en nuestra vida. Pero la principal es, Señor, de que nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo. Quédese entre nosotros, que el Espíritu Santo hable hoy a nuestras vidas a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la adoración a Dios en la iglesia. Ese es el mensaje de hoy. En primer lugar, nosotros debemos de entender, hermanos, que ninguna adoración a Dios se va a dar si no es por la obra grandiosa del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está dirigiéndonos, eso nunca va a tener, hermanos, verdaderamente una adoración a Dios. Entonces, nosotros damos toda la honra y toda la gloria a Dios, porque el Señor hoy quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a deleitarnos en la palabra. En primer lugar, hermano, la adoración es en espíritu. La adoración, hermano, debe de ser en espíritu. Pero cuando se habla que la adoración a Dios debe ser en espíritu, no nos referimos tan solo, venimos a la iglesia, cantamos, oramos, leemos la Biblia, nos saludamos, pero toda esa acción debe de ser en el Espíritu de Dios. Toda esa acción debe de ser en el Espíritu de Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros hablamos que cuando la palabra de Dios dice que le adoremos en espíritu y en verdad, es, hermano, que la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios, hermano, nos redarguye, nos purifica, nos santifica. Y si estamos en la palabra, que es la verdad, todo lo que nosotros hagamos en la palabra, entonces lo vamos a hacer en espíritu y en verdad. Pero si estamos fuera de la palabra, entonces nosotros no podríamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que estar en la palabra, hermano. Pero ¿qué es estar en la palabra? Estar en la palabra, hermanos, es, hermano, estar consciente de que Cristo es la verdad, de que Cristo vive dentro de mí. Si Cristo vive dentro de mí, entonces la palabra vive dentro de mí. Si Cristo mora en mí, si la palabra mora en mí, esta palabra, entonces, hermano, todo lo que yo haga, lo voy a hacer, hermano, en espíritu y en verdad, por medio de esta palabra que está dentro de mí. Si la palabra está dentro de mí, Cristo está dentro de mí. Segundo lugar, la adoración es en verdad. Ya lo habíamos dicho, Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios, hermano, en ningún momento es materia. Aunque Él es el Padre creador de todo,
lo material y lo espiritual, debemos de entender que primero fue lo espiritual para que el mundo fuese. Primero fue la premisa espiritual y después fue lo material. Entonces, la adoración a Dios, que es espíritu, hermano. Espíritu es la esencia invisible de lo que yo no puedo ver, pero que es la fuerza y el poder, la deidad, donde se manifiesta en todo lugar, donde sabe todas las cosas y tiene todo el poder. Ese es Dios. Ese Dios, hermanos, es el espíritu, es la deidad. Esa deidad, hermano, no necesita estar manifestada en una persona, en un hombre material. No lo necesita. Dios no necesita hacerse visible a nosotros para mostrar su gloria, su poder. Porque ese poder está manifestado en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre. Esa es la verdadera manifestación de Dios al hombre. Dios no necesita ser, aquí estoy, conózcanme, yo soy Dios. No, Él ya mandó a su Hijo, pero lo mandó en forma de cordero inmolado, para que nosotros podamos comprender, hermano, el inmenso amor de Dios para con el hombre. Dio a su propio Hijo, Él mismo se hizo hombre, Él mismo Dios. Entonces, a ese Dios es el que nosotros alabamos, a Jesucristo, a ese que fue crucificado un día, a ese alabamos. Entonces, en tercer lugar, la adoración se hace con el corazón. La adoración se hace con el corazón. Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, no está tratando de decir, alaben a Dios con su corazón, con su alma. No confundamos eso, por favor. El salmista David hace una enorme diferencia entre el espíritu y el alma. Porque aquí viene la interpretación de este texto. ¿Por qué dice en vuestros corazones? Perdón, el apóstol Pablo es el que habla, el apóstol Pablo en Efesios 5:19. ¿Por qué el apóstol Pablo hace la diferencia? Porque una cosa es alabar a Dios en el espíritu y otra cosa es alabar a Dios en el alma. En el alma el alma está compuesto de la mente, la voluntad y los pensamientos. Mientras que el espíritu está compuesto de la conciencia, la inconsciencia y la subconsciencia. Entonces, lo importante de las dos es que cuando nosotros alabamos en el espíritu humano, que es el corazón, no el alma, en el alma descansan las emociones. Y la persona por emoción, ¡ay, qué lindo! Y se emocionan cantando. Dios no quiere esa emoción. Dios quiere que profundicemos más allá. Y es en el espíritu, en el corazón. Por eso hay una diferencia entre alma y espíritu. Y por eso el apóstol dice, alabemos a Dios en nuestros corazones. O sea, en nuestro espíritu humano, en nuestra conciencia. Pero ¿cómo puedo alabar a Dios en mi conciencia?
si mi conciencia está manchada? Entonces, yo no podría alabar a Dios de una manera santificada, sino que lo alabaría de una manera corruptible. Pero yo quiero alabarlo de una manera incorruptible, con una conciencia limpia. Pero la conciencia limpia solamente la puede limpiar Jesucristo por medio de su sangre. No la puedo limpiar yo. Yo no puedo limpiar mi conciencia. Pero Jesucristo sí puede limpiar mi conciencia. Y entonces, al limpiar mi conciencia, yo puedo alabar a Dios en mi espíritu, que es mi corazón. Y por eso el apóstol Pablo lo expresa en Efesios 5:19. Pero dice, van a alabar su signo y sus cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en vuestros espíritus. No me le estén alabando en emoción, en el alma. Satanás trabaja en el alma, mas Cristo trabaja en el espíritu, Dios trabaja en el espíritu. Porque el Espíritu Santo necesita una identidad igual a la de él, que es el espíritu del hombre. ¿Y por qué razón? Porque en Génesis 2:7 el Señor nos creó a nuestra imagen y semejanza. Y dice que nos dio aliento de vida, el soplo. Entonces nos dio el espíritu, este espíritu que Él quiere, que se identifica con Él, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y dice que el hombre fue un ser viviente, le dio un alma, le dio un ser, que es el alma. El ser. Ese ser es para que el hombre pueda manifestarse al exterior. Ponga atención. Para que el hombre pueda manifestarse al exterior, dio el alma y le dio el espíritu para que se manifieste a lo interior. Hay una razón en todo, hermano. En todo hay una razón. Dios es perfecto y la palabra de Dios es infinita. Porque en el espíritu solamente puede escucharme Dios y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Mientras que en el alma yo puedo expresar mi amor a mi esposa, amor a los amigos. Pero hay una diferencia en el amor a los hermanos, porque el amor a los hermanos es amor ágape, amor espiritual. Es más profundo, ese amor es eterno, hermano. El amor filial o el amor del alma que se expresa en las emociones es un amor, hermano, que termina cuando nosotros nos morimos. Cuando yo me muero, hasta ahí llegó el amor a mi esposa, la manifestación de amor hacia ella. Ya no hay más. Pero el amor espiritual, el amor ágape, lo voy a ver por la eternidad cuando me encuentre con ella en los cielos y con ustedes también. Allá nos vamos a ver y ese amor será inalterable, idéntico como está hoy. Ese amor allá será igual en la eternidad. Es un estado diferente al terrenal. El estado espiritual, hermano, es el estado en donde sale la esencia, pero no de la deidad como en Dios. Dios, la esencia de Dios espiritual es la deidad, la deidad del poder.
En nosotros lo que va a salir, ¿saben qué es, hermano? La transformación espiritual es la que se va a manifestar. Que Dios hace inmediatamente que nosotros partimos con Él. Él hace una transformación espiritual en el hombre, en nosotros, idéntica a nosotros, pero espiritual. O sea, la imagen del Dios vivo que nos dio en el huerto del Edén va a salir a relucir cuando nosotros partamos con Él. Y esa imagen es la que tenemos hoy. Yo puedo verlos a ustedes con esa imagen espiritual y ustedes me ven a mí con esa imagen espiritual. No pueden ver mi figura material, porque ver mi figura material no trae nada, ningún sentido, porque va a perecer. Es como, somos como la flor del campo. En la mañana florece y en la noche se marchita. Pero el espíritu, el hombre espiritual, se va renovando día en día, dice la Biblia. En otras palabras, se rejuvenece día en día. Esa es la gran diferencia entre la adoración en el alma y la adoración en el espíritu. La profundidad de esta palabra, hermano. Y 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, en su espíritu, no con tristeza ni por necesidad, porque en el corazón, en el espíritu, hermano, la tristeza y la necesidad vienen siendo, hermanos, estorbos en los cuales el Espíritu Santo los aparta. Se entristece el alma, pero el espíritu se vivifica en Cristo. No puede entristecerse, sino que se vivifica, se purifica, se glorifica en Dios. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es dar, hermanos? Ese canto que usted cantó hoy. Esos cantos que se cantaron hoy fueron cantos que lo dimos con nuestro corazón, porque en nuestra mente nosotros nos gozamos de que haya venido Jesucristo a nuestro corazón y a este mundo también. Se materializó Dios en Cristo para que nosotros lo veamos a Él. Así como Él mismo expresó en Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como él mostró esa imagen, así muestra la imagen de Jesucristo. Así como levantó a Cristo en la cruz del Calvario, miremos a Cristo de la cruz para ser salvos. Es necesario, se materializó en Cristo, nuestro Dios. Entonces, ahora vamos a ver el cuarto punto. La adoración se hace con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y él ahora agrega el apóstol Pablo la palabra entendimiento. Porque al agregar el apóstol Pablo esta expresión, esta palabra, es porque él quiere que nosotros, hermanos, podamos ir más allá de lo que cantamos, de lo que oramos, de lo que hablamos. Él quiere, hermanos, de que por medio de la guianza del Espíritu Santo, por medio de la presencia del Espíritu Santo,
nosotros podamos cantar con entendimiento. Y el entendimiento, hermano, es la vivencia de tener a Cristo todos los días en nuestro corazón. Si nosotros tenemos a Cristo todos los días, y tener a Cristo todos los días, ¿saben qué cosa es, hermano? Buscarlo. Buscarlo por medio de su palabra. No podemos nosotros hablar con entendimiento si yo no busco a Cristo por medio de su palabra. Yo no puedo cantarle si no lo busco por medio de su palabra. Yo no puedo orarle si yo no lo busco por medio de su palabra. ¿Y quién me guía a esta verdad? El Espíritu Santo. Él es el que me guía, hermano. A mí no me va a guiar nadie más que el Espíritu Santo a buscar esta verdad. Si yo no busco esta verdad, ¿cómo le voy a cantar con entendimiento al Señor? Entonces, ¿cómo puedo entender, hermano, lo que yo le quiero decir al Señor? Dice el apóstol Pablo, precisamente en Corintios 13, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, ¿qué quiere decir? Aunque tú prediques, aunque tú hables lindo, aunque tú hagas lo que hagas y no tienes amor, de nada nos va a servir, porque eso yo no lo voy a escuchar, eso yo no lo voy a ver, eso yo nunca lo he visto. Pero Dios es amor, dice la Biblia. Pero ¿qué es el amor? Es, hermano, la máxima expresión de Dios al dar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y nos limpiase y nos salvase de la ira venidera y del infierno. Esta es la máxima expresión de amor. Y ahora yo tengo la responsabilidad de dar la vida por mis hermanos, porque es expresión de amor también. Y dar la vida por mis hermanos es no pensar mal de ellos, ayudarlos en sus problemas, aconsejarlos, atenderlos, comprenderles, escucharlo cuando está con un problema, tratarlo con respeto, tratarlo con ternura. Tratarlo con unidad y amor de hermano. Eso es, hermano. Si tenemos ese amor, entonces yo puedo entender cómo debo de alabar a Dios. Hasta entonces voy a entender cómo alabar a Dios. De otra manera no lo voy a poder entender, hermano. A mi hermano. Pero al pecador, nosotros no amamos el pecado. Ningún hijo de Dios ama el pecado. Dice, nosotros somos enemigos del pecado. Pero amamos al pecador para que venga Cristo Jesús. Eso sí, tenemos que hacerlo. Entonces, para orar con el entendimiento, necesito, hermano, tener esta palabra todos los días en mi corazón. Y el Señor Jesús, el Espíritu Santo, me va a guiar a entender todas las cosas que son por amor. El entendimiento está, hermano, sostenido por el amor. Si no está el amor, yo no puedo entender lo que yo haga. No podría. No podría. Entonces, en quinto lugar, la adoración consiste de oración. Filipenses 4:6.
El apóstol Pablo cita a los filipenses porque era una iglesia muy bondadosa, muy buena. Dice, por nada estéis afanosos. Mire cómo comienza el apóstol Pablo diciéndole a sus hermanos, hermanos, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, pero agrega y ruego, con acción de gracias también. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque dice que el amor de Dios es tan alto que está por encima de nosotros y es tan profundo que nosotros no podemos estar debajo de él y es tan ancho que no podemos salirnos de él. Y la paz de Dios es igual. La paz de Dios, hermano, es tan grande, hermano, que él mismo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué quiere decir? Esa paz de la cual Él tiene todo el universo en sus manos para dar paz. Esa paz la tiene en abundancia para ti. Para que ustedes la reciban. ¿Y qué es la paz de Dios? La paz de Dios, hermano, es la manera de sosiego, de tranquilidad que puede el hombre tener, descanso en Cristo cuando se arrima al jardín de la oración. Cuando cansados venimos a Él a orar, a pedirle lo que ya nosotros no podemos resolver. Él está en la capacidad plena para poderlo hacer, porque tiene toda la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, para que nosotros, hermanos, descansemos en Él y no estemos inseguros, no estemos afanados, no estemos inquietos, no estemos, hermanos, como dicen, inestables, no estemos desequilibrados. Él quiere que nosotros vivamos una paz llena de sosiego, o sea, llena de tranquilidad, lleno de equilibrio en todo el sentido de la palabra. Un equilibrio en donde no estoy con miedo a caerme al abismo ni irme al otro lado del abismo, sino que camino con seguridad sabiendo que yo no me voy a hundir en los problemas de este mundo, ni me voy a hundir en los pecados de este mundo, ni me voy a hundir, hermano, en las ansiedades y afanes de este mundo. No me voy a hundir porque yo camino bajo la paz, el sosiego, el equilibrio, sin temor a que me voy a hundir ni a un lado ni al otro. Eso es la paz. ¿Tenemos esa paz? Gloria a Dios. Esa paz solo la da Jesucristo por medio de su Espíritu. Y ahora, como resultado de tener esa paz, dice el apóstol, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como resultado, Él lo va a guardar. No tengas temor. Tú estás guardado en Cristo. ¿De qué problema estás teniendo? Tu espíritu
está guardado en Cristo. Pero tengo este dolor de mis rodillas, tengo este dolor de mi cuello, tengo este dolor de mi brazo, tengo este dolor de mi dedo, de mi ojo, de mi cabeza. Tengo esta enfermedad. La paz de Cristo guardará vuestro corazón de ese problema. Él te dará tranquilidad, Él te dará sosiego, Él te dará equilibrio y no tendrás temor. Entonces, la oración, hermanos, es esencial para que tengamos esa paz. Por nada estemos afanosos, por nada, por nada. Y el apóstol Pablo nos reafirma y nos deja un mandato en Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Es lo único. ¿Y cómo puedo orar sin cesar? No necesito esperar todo el día que estuve trabajando para llegar a orar en la noche a mi casa. Cuando dice orad sin cesar, es porque podemos orar en nuestro trabajo, con la mente, hermano. Y no dice que va a guardar nuestros pensamientos. Ahí lo dice Filipenses 4:7. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando dice que sí, Cristo Jesús, cuando dice que guardará vuestros pensamientos, quiere decir, amados hermanos, que mis pensamientos están a cada momento del día a la orden del Señor, porque Él los tiene guardados. Y si tiene guardados sus pensamientos, ¿de qué tiene temor? De nada, porque Él guarda mis pensamientos. Y al guardar mis pensamientos, yo puedo orarle a cada momento. Estoy haciendo algo y en mi mente, Señor Jesús, bendice a esta persona. Señor Jesús, bendice. Si va pasando por una calle y ve unos niños, Señor, bendice a esos niños, bendice a esa señora, bendice a ese anciano. Usted puede bendecir a cuanto quiere, porque mientras más bendiga, más acumula créditos en el cielo para usted. Porque un día el Señor le va a decir, todas esas oraciones que hiciste, ves a aquella persona que está ahí, ¿la ves? Esa persona vino porque el Espíritu Santo escuchó tu ruego y llegó a él y le tocó por medio de otro. Y ahora esa persona, mira cuántos ha convertido a Cristo. Y aparece una multitud de miles. Esos son créditos tuyos. Por tanto, hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. También dice, en la adoración consiste en la oración. Y punto B, en el canto. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso ya lo explicamos también. ¿Cómo vamos a alabar a Dios en espíritu? Nuestro espíritu. Pero ¿cómo es que lo debemos de alabar? Y Colosenses 3:1 nos dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad todas las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. A la derecha de Dios, junto a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? A ese Cristo. En el punto C, y ya para terminar prácticamente, debemos, hermanos, y esto es importante, los estudios bíblicos. El Señor nos mandata a estudiar la Biblia. Miren qué importante, hermanos. El estudio bíblico sale a luz. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Dice,
el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Enseñándoles. Les estaba dando un estudio bíblico. ¿Ves qué hermoso? Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¡Wow! El apóstol Pablo sí daba estudios bíblicos, hermanos, que había que tomar café a cada rato para no dormirse. ¿Ah? Hasta la medianoche, dice, desde la mañana hasta la medianoche. ¡Wow! Ahí comieron, ahí hicieron un montón de cosas con Pablo, pero yo hubiera estado por la eternidad con él, escuchándolo. Aquí, como dicen Pablo, no nos vamos nunca. Lo más probable es que Pablo le ha dicho, pero tengo que irme, Wilman. Yo tengo que irme. Tengo que ir a predicarle a otra gente. No solo a ustedes. ¿Ves qué hermoso, hermano? El estudio bíblico. Tenemos que ponerle atención. Los estudios bíblicos son de bendición. La cena del Señor es otra de las cosas importantes. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Para Pablo, la cena del Señor era un aprendizaje también, hermano. Y nosotros lo hemos aprendido eso, ya la practicamos la cena, la disfrutamos la cena del Señor. La cena del Señor es una manera de adorar a Dios. El estudio bíblico es una manera de adorar a Dios. Estudiar la Biblia es adorar a Dios. Cada vez que vamos a los estudios bíblicos, estamos adorando a Dios. Cuando usted está estudiando, está adorando a Dios con la palabra. Es una manera, hermanos, hermosa de adorar a nuestro Dios. La ofrenda, por último, 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. El ofrendar, hermanos, es una manifestación de gratitud. Gratitud no es una manifestación de salvación, es de gratitud. Como yo estoy agradecido con Dios de lo que Él me da, yo comparto en su obra, porque es su obra, hermano, donde muchos serán convertidos, otros serán aliviados espiritualmente. Vamos a dar con gozo, como propuso en nuestro corazón el Señor. Y Filipenses 4:18 dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es hermoso, hermano, esa manifestación de pertenecer a un rey que todo lo tiene, todo lo posee, y vamos a ser herederos de ese Dios y coherederos con Cristo, como decía la clase de hoy, hermano. Hermosa clase. Yo pienso que si nosotros nos disponemos a tener, hermanos, una actitud de reverencia a Dios por medio de la santidad en nuestro espíritu, en adorarlo, entonces el Señor se va a agradar de nuestras vidas. Y yo estoy plenamente seguro, hermano, que Él guardará, como Él dijo, mi corazón, mi vida integral.
Pongámonos de pie que vamos a orar, hermano. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias infinitas por tu inmenso amor derramado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque te diste por nosotros y derramaste tu preciosa sangre, la que nos limpia, Señor. Tu sangre nos limpia, Señor. Y te cantamos con gozo en el Espíritu, porque sabemos, Señor, de que tú nos has salvado y moriste por nosotros, Señor. Te sentimos en nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que se congregaron hoy. Llénalos de bendición a los que estuvieron por Zoom. Bendice a nuestros hermanos por Zoom. Llénalos de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Llénalos, Padre amado, de esa paz que anhelamos. Anhelamos tu paz, Jesús. Tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por todo, Jesús. Quédese entre nosotros, guárdenos, cuídenos y protégenos el resto de la semana y la semana que viene y el resto de nuestros días que sean de bendición. Bendice nuestras generaciones, nuestras familias y cuídanos, Padre, con tu santo ángel, Jesucristo, a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos nuestra doxología. Cantemos nuestra doxología.